Gracias, querido Luis Costa, por estar este ratito en la noche. Bienvenido. Gracias, Paulino, por la invitación. ¿Esto tiene correlato impacto en la política doméstica o no? Bueno, lo del G20, digo, ¿no? Bueno, obviamente el G20 tiene dos factores, ¿no? Uno el externo y el impacto sobre el interno. Me parece que lo interesante y llamativo es la reaparición de Marcos Peña, ¿no? Digamos, públicamente, hablando, retomando, usando el episodio para reaparecer, digamos, en la agenda pública. A mí me parece eso atractivo porque él prácticamente estuvo desaparecido después de la crisis, ¿no? Y tal vez... Después de los llamados insistentes en que él salga del gobierno, estuvo oculto, algunos debates sobre si él siga con poder o no. Me parece que la reaparición de él es una muestra de que ha estado simplemente fuera de los medios, que eso no quiere decir fuera del poder. Y también el silencio de Cristina, ¿no? Que se recostó en Calafate después de la frustrada contracumbre de la semana pasada, donde reaparece en público, en escena, buscando congeniar en un colectivo más heterogéneo que la propia construcción del kirchnerismo hasta aquí, y en la idea de una Cristina que además va depurando también su imagen para intentar correrse un poquito hacia el centro, para eventualmente tener alternativa real de acceso al poder otra vez el año próximo, ¿no? Me parece que son las dos cosas más notorias, ¿verdad? Sí, y Cristina haciendo eso en un contexto donde los números marcan una situación por ahora de cercanía o de paridad. No estoy tan seguro que sea tan pareja la intención de voto, pero digamos hay mucha de cercanía, con una situación de clima social que sigue estando no en su mejor momento. Y si querés, el intento de Cristina de generar como nuevos espacios políticos, pero digamos, si querés, la contracumbre no tuvo mucho del resto del peronismo, o sea que... Más bien sí, poco y nada, ¿no? Claro, me parece que también para buscarle el lado local es un intento de ella que va mucho más allá digo, porque se habla mucho de la reconstrucción del peronismo, etcétera, como que su contracumbre la sigue confirmando a ella fuera del resto del peronismo, digamos así como el G20 a Marcos Peña en el centro del poder macrista, ¿no? Correcto. Hablando de ese peronismo, hoy estuvo muy activo Urtubey una vez más y se vio con dos gobernadores. Primero con Bordet, de Entre Ríos, y luego estuvo en la provincia de La Rioja, si mal no recuerdo, con Sergio Casas. No sé si tenemos las dos fotos, pero son bastante importantes en la construcción que Urtubey le quiere dar a su carrera presidencial, rodeándose de gobernadores. Había sido Massa el que había ido a buscar la foto con Mansur esta misma semana. Ese colectivo que aparentemente junto con Schiaretti, Pichetto y otros va a tener una gran puesta en escena en Córdoba a mitad del mes próximo, que está al caer, acá nomás, a 15 días. Provincia que por otra parte ayer dio la nota porque adelantó el capítulo electoral y colocó las elecciones el 12 de mayo, con lo cual trastocó el calendario electoral y descolocó a más de uno, con un peronismo que está unificado en la imagen y en la figura de Schiaretti, en particular después de la muerte de José Manuel de la Sota, y una oposición, en particular desde Cambiemos, que está muy atomizada y que tiene no menos de 3 o 4 candidatos: Mestre, el propio Mario Negri, Baldassi, Luis Juez, etcétera, ¿no? Claro, en realidad ahí hay como varios temas, ¿no?, al interior de lo que vos marcás. Por empezar, obviamente no solo el peronismo está fragmentado, sino que la forma en que la gente se representa a algunos de estos candidatos no es la misma. Por ejemplo, el caso de Urtubey, la gente tiene como una especie de mezcla si Urtubey es peronista o está con Macri. Ahí hay digamos, por ejemplo, hay mucha gente que... Primero aclarar que Urtubey tiene muy baja intención de voto, ¿no? O sea, generalmente anda ahí entre los 5 o 6 puntos, a lo sumo tocará, yo no lo vi más arriba de 6, 7, ¿no? Pero eso quiere decir que puede ser que tenga 10, no sé, pero quiere decir que tiene poco voto, ¿no? Ahora, aparte de la mitad de sus votantes, un poco más, es gente que digamos, que aprueba la gestión de Macri, o sea, que él tiene un tema de posicionamiento ahí que es difícil de definirlo desde el punto de vista del votante claramente como opositor, ¿no? Mientras tenés otros que claramente la gente los ve, o sea, posibles votantes de Massa, por ejemplo, o de Pichetto, que todavía menos todavía que Urtubey, pero es decir, gente que identifica claramente que son, bueno, opositores. Entonces, adentro del peronismo tenés, digamos, una fragmentación de posicionamiento y por lo tanto adentro de las provincias también tenés esa fragmentación, porque todo el peronismo está como... Eso explica el adelantamiento de las elecciones en la mayoría de las jurisdicciones, salvo excepciones. Bueno, no la fragmentación, en realidad el otro fenómeno interesante es que el cuestionamiento básicamente, así muy marcado de la ciudadanía, es al gobierno central. Vos no tenés digamos, la misma situación de conflicto de opinión
entre los ciudadanos y quienes gobiernan en las provincias al mismo nivel que lo tenés o la incertidumbre para la elección del año. Entonces, todo aquel gobernador o todo aquel, bueno, las decisiones electorales, pero básicamente todo aquel gobernador que pueda descolgar una elección que puede llegar a depender del gobierno nacional, bueno, la va a correr. Porque y eso incluye a los propios de Cambiemos, Morales, por ejemplo, como lo piensa si en la medición da que existe algún tipo de riesgo, por ejemplo, yo no creo que suceda por ahora, pero digamos, el escenario de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, que seguramente ha sido evaluado seriamente, más allá de que se diga o no, digamos, de manera oficial, obedece a que existen riesgos electorales, por lo menos hoy, ¿no? Después, bueno, hay que ver con el tiempo, ¿no? Eso va a depender también de la economía y otras cuestiones. Quiero abrir el diálogo con Julio Burtman y con Eduardo Martínez, ambos analistas de política internacional. Gracias a los dos por este ratito, bienvenidos, gracias. Buenas noches. ¿Es realmente histórico lo del G20 en la Argentina? Y nunca pasó algo tan grande como esto. Nunca vino el G20 a América del Sur, y lo que tenemos acá es un G20 que, bueno, tiene este peso que está implicado en lo que decís, pero además es un G20 que está en un momento del mundo que no está tan funcional a lo que los gobiernos de los países esperan del G20, ¿no? Estamos pasando por una etapa en la cual los presidentes más importantes, pienso sobre todo en Trump, no creen en estas instancias multilaterales para tratar los asuntos globales. Así que es histórico para la Argentina, pero también es histórico para el G20, porque el G20 no está en su mejor momento. Es muy importante esta descripción, comparte, Eduardo. Sí, a ver, sé que está haciendo este tipo de reuniones, es como lo que hace la Navidad, Paulino. ¿Viste que la Navidad junta a los injuntables? Y eso en la Navidad es catastrófico, pero en una situación así es bueno. Porque muchos de estos presidentes, por una cuestión de egos o de mensajes a sus propios pueblos, jamás se atreverían a levantar el teléfono y decirle al otro que quiere hablar. Entonces, de repente... ¿Se puede decir que se producen reuniones que de otro modo no se producirían? No se producirían. O vínculos que de otro modo estarían más bien rotos y no, al menos, sobre la mesa. Claro, el caso más emblemático de esta cumbre es Estados Unidos-China, que es lo central. Entonces, de otra forma no se encontrarían, la verdad. Sí, claro. Y también esto de que Theresa May sea la primer ministro británica que llegue tras la guerra de Malvinas y que pueda estar aquí y que tenga un té con el presidente mañana, pese al paraguas Malvinas, y anunciando un nuevo vuelo con escala en Córdoba, que nace en Brasil, para las Islas Malvinas, dando mayor fluidez y cercanía y empatía con el malvinense por parte del continente, digamos. No, sin duda. A nivel bilateral es mucho de lo que se puede hablar, como decían acá recién. En los contactos que tenga Mauricio Macri con los 7 presidentes o primeros ministros que están anunciados que va a tener cumbres bilaterales, va a poder plantear temas de mucho interés para la Argentina. El de Xi Jinping me parece que es fundamental, porque Argentina espera recibir un swap el año próximo, y esta puede ser la oportunidad para cerrar esto que seguramente está acordado técnicamente. Hablan de un plan quinquenal, eso puede ser. Es probable. Bueno, veremos finalmente cuál es el formato. Es curioso que lo hable Macri de un plan quinquenal que es bien peronista con y un con China. Chino, claro, ¿No? Es todo curioso, pero bueno, la Argentina tiene esas cosas. Así es. Eso va a ser el domingo, la bilateral con Xi Jinping. Va a ser después del encuentro del presidente chino con Trump. Claro, que como decías recién, va a tener lugar el sábado. Lo de Trump, ¿esperan algo más a tema biodiesel? Lo ya confirmado, el ingreso con un cupo de hasta 20.000 toneladas de carne. Que por otra parte vale la pena decir, Estados Unidos no tiene límites cuando le exporte a la Argentina. Argentina sí, Estados Unidos no. La Argentina por encima de los 20.000 toneladas va a tener que pagar un arancel de 23%. Pero no importa, es mucho más que la nada, son 150, 180 millones de dólares de exportaciones que hoy no se tenían en una balanza deficitaria para la Argentina. Lo que voy es, ¿esperan algo más? ¿Esperan esa famosa garantía que hablan, entre comillas, para las empresas norteamericanas invertir en vaca muerta por 20.000 millones de dólares? A ver, mira, si el presidente Macri logra de 3 cosas, por lo menos 2, de las reuniones en 48 horas, la cumbre está todo pagado. Es decir, si sale lo del biodiesel real, porque esto se habló muchas veces, si se acuerda realmente lo de la carne, porque en realidad estas cosas ya se hablaron toda la semana. A veces olvidamos que los equipos técnicos están desde el lunes trabajando, es decir, que los presidentes llegan y firman cosas y a lo sumo, si algún elemento no se terminó de cerrar, se cierra hablando entre los presidentes, pero siempre es escaso, ¿no? Y los equipos técnicos ya tienen todo cocinado.
si esto se termina de resolver y se suma el vuelo a Malvinas, para la Argentina, sumado a la inversión francesa que el Ministerio de Economía publica en el momento que Macron está entrando a la reunión con Macri, diciendo, bueno, está muy bien, digamos, ¿no? Es decir, no nos quedamos simplemente o sirviendo la mesa o recibiendo gente, es decir, nos ha servido. Correcto. Y mucho. Ahora hay que ver si en lo concreto eso se da. Estamos en un momento donde estos presidentes ven al gobierno actual con cierta cautela. Porque no ven un futuro. Estamos hablando de planes a futuro y no se sabe qué tanto futuro, por ejemplo, puede tener político Macri o con quién tienen que hablar a partir de mitad del año que viene si la cosa cambia. Es probable que haya cosas que estén escindidas del riesgo político, energías renovables, vaca muerta, etcétera. Ahora, todo lo que tenga un componente de previsibilidad, que tenga que generar certeza, todo eso es mucho más complicado. Es la historia del argentino medio, que una cosa es pensar la inversión para los próximos 3 años, ¿no? Levantar un edificio, digamos, sin saber con qué tipo de cambios, si con cepo, sin cepo, claro, con qué restricciones, con qué impuestos, etcétera, o dedicarse a sembrar las hojas 6 meses vista en el campo, que en general es productivo y que tiene exportador. ¿Sí o no? Claro, a ver, te agrego una cosa. No somos el único caso, Paulino, en esta reunión. Hay 3 o 4 presidentes que se van ahora, o el año que viene, y están firmando cosas ahora. Porque, por ejemplo, supuestamente mañana se cierra el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Es el último día de gobierno del presidente de México. Sí. Angela Merkel el año que viene se va. Temer, ya está. Es decir, estamos hablando de cambios que hay cosas que vos podés. No somos los únicos que no tenemos no somos predecibles a futuro. Hay otros países que les cuesta sentarse pues diciendo, bueno, ¿cómo planteo ante una crisis semejante donde el acuerdo bilateral es la salvación, correcto, no los grupos, porque ya es como que los grupos se están devaluando? Yo creo que, por ejemplo, Mercosur se está tendiendo a que sea una alianza simplemente aduanera y que se empiece a romper este concepto de no poder hacer acuerdos bilaterales. Y el primero que está haciendo punta es Bolsonaro, y yo creo que Argentina viene detrás porque quiere hacer el acuerdo con la UE. Y creo que a eso vamos en el futuro, ¿no? Yo agregaría algo a lo que decías respecto de tu pregunta de qué esperar del encuentro Macri-Trump. Esta es una visita que no es oficial en términos de... no es una visita de Estado. Acá tiene lugar un evento en Buenos Aires y el presidente se encuentra con otros mandatarios. Por lo tanto, la dinámica de la agenda no es exactamente la misma que en una visita oficial donde ya está todo planeado. Seguramente hay mucho trabajado, seguramente lógico, hasta puede ser que sea todo así. Pero está la probabilidad que no sea así. Además, cuando se reúne Trump con otro presidente, Trump puede cambiar la agenda. O sea, Trump es Trump. Así que no hay que descartar que aparezca algo nuevo. Todos estos meses últimos, por no decir un año entero o más, el tema que está dando vueltas en la relación entre Argentina y Estados Unidos, entre América del Sur y Estados Unidos, es el tema China en la región. Aparecieron diferentes documentos, la Estrategia Nacional de Defensa que se publica... Es muy importante lo que usted marca, efectivamente. Y aparece el tema expreso de que Estados Unidos desconfía del rol que tiene China en Argentina, en Brasil y en América del Sur en particular, en general. Por lo tanto, puede haber algún tipo de planteo sobre la mesa que puede ser tal vez lo novedoso de esto, ¿no? Querido Nacho, a esta hora están cenando, si no me equivoco, Justin Trudeau con el presidente, ¿no es cierto? Exactamente, Paulino, a esta hora. A esta hora, sí, el presidente de Canadá. Sí, exactamente. Y a la espera de lo que pase mañana con Trump, sobre todo el presidente. Me parece que después de lo de hoy de Macron, el presidente apunta a una buena reunión con Trump. Hoy fue muy político Mauricio Macri, le preguntamos en la conferencia de prensa qué opinaba de la política proteccionista de Trump, en la nariz de Emmanuel Macron. Sabemos que hay ahí diferencia y una puja bastante fuerte. Emmanuel Macron quiere que se introduzca en el documento alguna alusión a esa cuestión. Bueno, y Macri habló, la tiró a la tribuna, dijo... bueno, nosotros seguimos haciendo acuerdos con Estados Unidos más allá de su política, más allá de la política que está llevando a cabo el presidente Trump, y fue bastante diplomático. Hay un punto para mí, si se quiere, de conflicto, que va a haber tensión respecto al tema de la Unión Europea
y el Mercosur, Macri quiere avanzar en ese sentido, y hoy Emmanuel Macron paró la pelota y dijo vamos a ver qué pasa con Bolsonaro, palabras más, palabras menos, lo dijo en la reunión y después lo dejó trascender en la conferencia de prensa cuando habló del cambio político en Brasil, ¿no? Sí, y haces bien en marcar esto porque vamos a ir al encuentro en minutos con Gustavo Segre, que está allí, porque hoy fue un encuentro importante que se desarrolló en Brasil. Estuvo Bolsonaro, estuvo con quien estuvo aquí con nosotros la semana pasada, el factotum de la creación de la ficha limpia en Brasil, que obturó la candidatura de Lula da Silva y que ya en la Argentina ha recogido más de 110.000 firmas para que aquel que tenga, tras un juicio y una doble condena, en primera y segunda instancia, imposibilidad en cualquier delito, no solo defraudación contra la administración pública, en cualquier delito no pueda ser candidato. Algo que no va a regir para la próxima elección, difícilmente el gobierno puede imponerlo en el Congreso en la composición que tiene hoy, pero que empieza a ser un reclamo creciente y que tiene como reflejo lo que ha pasado en Brasil. Y Gustavo me anticipaba que hay mucho de algo de Bolsonaro y de esa reunión respecto a estas cuestiones. Tuvo implicancias. Hoy casi Emmanuel Macron y Macri se quedan sin lugar para ir a almorzar. ¿Comieron en una isla en Tigre? Terminaron yendo al descanso en la isla en el delta del Tigre, pero cuando llovió, empezó a llover, pensaron que iba a ser bastante problemática la llegada allí, y el chef de Casa Rosada, Dante Liporocci, ya había empezado a cocinar. Fue bastante curioso porque empezó a cocinar, se empezó a sentir el olor a comida y empezaron a buscarle salón. Bueno, finalmente frenó la lluvia y fueron allá. Muy bien. O sea, Dante ya había preparado para. Luis, te voy a utilizar en un instante a propósito de todo esto, cómo decantan a la sociedad, qué está viendo la sociedad, qué te muestran las encuestas, porque acá en la sociedad ombliguista capitalina, lo primero que se hablaba y lo que se habla es que mañana no hay subtes, que mañana no hay trenes, que pasado tampoco, que el aeropuerto Jorge Newbery, que el aeroparque, mejor dicho, que el puerto de Buenos Aires, que Retiro, recién tomarán cauce normal el domingo a las 3 de la tarde, que hay una zona en donde no se puede ni pasar caminando, que va a estar tapiada en las adyacencias del Teatro Colón, donde mañana en la noche va a ser la fiesta de gala, donde va a estar Mora Godoy, donde va a haber, bueno, donde van a estar todos los mandatarios. Entonces, claro, naturalmente hay una zona de exclusión absoluta. El porteño un poco tiene eso, la congestión, los cortes anticipados en la Richeri, ¿no es cierto? Los cortes fruto de las protestas que mañana el colectivo de organizaciones sociales va a producir desde el Bajo Porteño hacia el Congreso por Avenida de Mayo, pese a lo que el gobierno había pedido, aunque veremos si cumplen aquello de ir sin palos, capuchas, etc. La pregunta es, ¿la sociedad esto le da relevancia? ¿No? ¿Le es indistinto? Como algún sector sostiene, esto es para distraer parte de la atención. ¿Eso tiene alguna implicancia? ¿No? Bueno, por empezar, hay un vallado físico que separa a toda esta gente de la sociedad, ¿no? Por lo menos de la de la capital. A mí eso me parece que marca el modo real en que el poder se maneja y, digamos, la dificultad que existe de vincular con la problemática cotidiana, ¿no? O sea, la ciudad está totalmente sitiada, no se puede circular. Es muy interesante como fenómeno, digamos, porque está la ciudad vacía. El otro día veía cómo creo que llegaban 20 minutos, no me acuerdo si era el de Arabia Saudita, no me acuerdo de dónde, llegaba, era las 9 de la mañana o las 8. Entonces me parece que es interesante como episodio que estamos viviendo, inclusive los analistas políticos, en el mundo en que vive quienes toman las decisiones. Es un mundo donde prácticamente no hay personas porque circulan, ¿no? Eso me parece que lo está viviendo. Después, para la sociedad, el nivel de vinculación y de conocimiento sobre este tipo de episodios es muy lejano, ¿no? Sí es muy trascendente dónde se va a jugar el partido de la final de la Copa, ¿no? Eso sí son para episodios... vos la tapa del diario Perdón, y esos mañana... episodios... No es llamativo que esos episodios sí incluyen a la gente en la calle y los disturbios, porque, digamos, eso sí vincula a la gente con el episodio real. El otro no hay gente, ¿no? Lo digo como paradoja de fenómeno social, ¿no? En ese episodio sí la gente pasa las barreras, pasa las fuerzas de seguridad y la gente se involucra en el seguimiento de la noticia. En estos episodios, bueno, son episodios muy lejanos y hay mucha... Pero me parece que sirve, perdón, Nacho, como metáfora de
algunas noticias tienen contacto con la ciudadanía y otros son muy ajenas, ¿no? Las notas más leídas del día hoy en los principales portales eran del G20. Digo, como para sumar un dato, ¿no? De que muchas veces pensamos que la gente se interesa menos por la política o menos por las cuestiones que parecen abstractas o que no son o que no generan tanta pasión en el día a día. En realidad, digamos, el interés tal vez lo despierta. Claro, no pasa que no creo que nadie sí. vaya a dormirse hoy festejando que estamos organizando un G20, pero al menos Sí. un interés tiene. No, yo no digo que no tenga interés. Lo que pasa No. pasa que hay un montón de gente que no entra a los portales. Entonces, obviamente, de la población que consume noticias, sí, lee también otros temas, ¿no? Por Yo te digo, las notas de Nacho que son buenísimas. A mí me sorprendió, digamos, que hoy se haya aprobado el presupuesto del gobierno de la ciudad, que incluye una alícuota adicional del 2%, por ejemplo, en los premios de las máquinas tragamonedas, con lo cual va a financiar parte del gasto en un año electoral. Me impactó que Scaloni haya sido confirmado como director técnico de la selección mayor hoy por Chiqui Tapia hasta la Copa América del año que viene. Me había pasado casi inadvertido, tuve que buscar, pero será cierto. O sea, hay cosas que también, más allá del G20 y Boca River, Conmebol, etcétera, todo lo que estaba de por medio, han ocurrido y han suscitado también atractivo. Querido Gustavo Segre, bienvenido. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo fue lo de Bolsonaro hoy con el secretario americano John Bolton? Entre otras cuestiones, ni más ni menos, que el hombre que lo invitó a una reunión oficial al propio Bolsonaro con Donald Trump, según me anticipaste por privado. Es así, ¿verdad? Exactamente, es así. Fue un desayuno, comenzó muy temprano. El secretario Bolton llegó a la casa de Bolsonaro y compartieron un café de la mañana, como le decimos aquí, un desayuno absolutamente familiar, con torta realizada en casa, con un café en un termo, con jugo de naranja del Tetra Pak y con muy poco lujo, absolutamente informal. Y luego de esa reunión que duró aproximadamente una hora, la duda es si Donald Trump vendrá a Brasil para la asunción de Bolsonaro el día 1 de enero. Lo cierto es que la invitación para que Bolsonaro se reúna con Trump es oficial y la expectativa es que tanto Brasil como Estados Unidos trabajen juntos, sobre todo en el tema de seguridad. Ahora, Paulino, esto tiene que ver con la parte de atrás del G20. Al margen de todas las reuniones y todas las conclusiones que puedan sacarse, este G20 claramente está por detrás de las bambalinas. ¿Quién va a tener la primacía en América Latina? Si es Estados Unidos o China. Me arriesgaré a decir que en lo que respecta a Brasil, Estados Unidos está en la delantera. Claro, porque además Bolsonaro dijo, voy a ir a Chile, Estados Unidos e Israel. Los 3 primeros viajes al exterior. De hecho, estaba invitado, en algún momento se especuló con que pudiera estar en Buenos Aires mañana. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Y te adelanto algo. El vicepresidente Mourón le dijo a la Folia de San Pablo hace pocos días atrás que él le iba a recomendar a Bolsonaro que le diera prioridad al Mercosur, que el Mercosur no fuera afectado por la política externa brasilera, que claramente había que alterar algunas cosas, sobre todo ideológicas, pero que aún estábamos a tiempo de rescatar el Mercosur para que se convierta en una herramienta para fomentar el comercio de la región. Así que no todo está perdido en lo que se refiere al Mercosur y Bolsonaro. No quiero despedirte sin preguntarte por lo de la detención del gobernador de Río de Janeiro. Todo esto ocurrió ayer en medio del escándalo del Lava Jato. Es el intendente en funciones del estado de Río de Janeiro. Es el gobernador, Paulino, y fue hoy por la mañana, junto con 9 personas más. Vos fíjate que el gobernador, que se llama Luis Fernando Pezón, era el vicegobernador de Cabral, y por un desdoblamiento de Lava Jato fue preso gracias al retiro de los fueros por parte del Superior Tribunal de Justicia, que sería una instancia inferior a la Corte Suprema. La Procuradora General Raquel Doche solicitó que el Superior Tribunal de Justicia emitiera la orden de prisión, fue emitida, con lo cual en los fueros en Brasil, si vos cometés algún delito, no funcionan, vas preso. Y fue detenido en la casa del gobernador, o sea, fue detenido en la residencia oficial de la gobernación y está asumiendo ahora el vicegobernador Meireles, se llama. Dorneles. Perdón, pero solo para poner en contexto, ¿Río de Janeiro es la segunda o tercera ciudad de Brasil? Es la segunda o tercera gobernación de todo Brasil. Provincial.
Sí, es el tercer estado provincial más importante, palmo a palmo con Minas Gerais. Y un dato interesante, Paulino, los últimos 4 gobernadores, todos fueron presos, todos. Y el anterior, Sergio Cabral, con 170 años de sentencia hasta el momento, y sigue sumando. Parece que tiene un club de millas. Qué impresionante, qué descriptivo al mismo tiempo también, ¿no? Porque uno habla del fenómeno Brasil, pero... Gustavo, te mando un enorme abrazo. Tengo alguna comunicación ahí un poco perturbada, empiojada en el Skype que estamos llevando adelante, pero ha sido un enorme placer, como siempre, esta noche de recibirte. Que sigan bien, hasta luego. Ahí estaba el querido Gustavo Segre, muy importante en estos... Los últimos 4 gobernadores de la tercera provincia más importante de todo Brasil, los 4 eyectados por corrupción, destituidos. Bueno, toda la cadena presidencial actual estaba comprometida, completa, porque cuando cae Dilma, que queda Temer ya tiene 3 causas. Quien le seguía ya había estado detenido y quien lo reemplazó tiene 2 causas. Quien le sigue de la Cámara de Senado tiene 3 causas y si todos caían, quedaba como presidente de Brasil la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así estaba la cosa en Brasil hasta el 1 de enero, ¿no? No, quería comentar algo de lo que dijo recién. Es cierto que tal vez el Mercosur formalmente no corra riesgo. De hecho, ningún organismo internacional corre riesgo. A lo sumo se desactivan. Correcto. Como pasa con el G20 hoy. El G20 no es el mismo de Obama, pero digamos se sigue reuniendo. El tema es si Brasil deja de coordinar con nosotros o de tener intención de coordinar con nosotros algunas cosas, ¿no? Claro, ese es el punto. Una cosa es romper y otra cosa es cortarle peso específico e importancia. O empezar a hacer cosas sin preocuparse por los efectos en la Argentina, ¿no? Que es tan gravoso como lo otro. Claro, nos empieza a ser competitivo con nosotros, aunque tengamos todo el Mercosur funcionando y reuniéndose, no es lo mismo, ¿no? Hoy la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, antes de esta cumbre, pidió por una globalización justa. Una globalización justa. El Papa brega mucho por esta cuestión, etc. ¿Qué es el capitalismo? ¿Es la globalización? ¿Son las políticas? ¿Es el círculo rojo de la toma de decisión política y de poder en cada uno de los países lo que obtura todo esto? ¿Es por impericia, negligencia? Bueno, el G20 cuando empezó a reunirse era para esto, ¿no? Antes de formalizarse inclusive era para discutir reformas en la gobernanza económica mundial para tener una mayor equidad en la forma que por lo menos se distribuía el poder en la globalización. Ahora, lo que tenemos ahora es un conjunto de presidentes, empezando por Trump, que no creen en eso. Creen que la globalización es una amenaza para la economía de mercado, para el capitalismo dentro de sus países, y que lo que hay que hacer es frenar la globalización para proteger el modelo económico. Por lo tanto, estamos en una discusión muy diferente. Ya la globalización te diría que no es algo que le preocupe siquiera a los que lo ponen en marcha. Estamos en otro juego, ¿no? Hay nacionalistas y hay globalistas. Y hoy me parece que Xi Jinping es el discurso que más tenemos que esperar en este sentido, ¿no? Claro, no, absolutamente. Creo que nosotros, cuando en el 2005 frenamos ese NAFTA, ¿no?, que tan discutido y demás, que teníamos nuestros motivos para hacerlo, nosotros cuando pasó el tiempo y llegamos ahora y lo recibimos al premier chino, nosotros nos preguntamos en estos años si China no hizo su ALCA acá, porque está metido en 12 países de Latinoamérica. Es decir, ha metido muchísimos recursos. Bueno, armó la suya. Por eso Gustavo decía, esta es la cumbre para definir si el peso específico más relevante lo tiene Estados Unidos o lo tiene China. Claro. Y yo miraría a ese hombre que apareció recién, que es el premier hindú, con quien Macri va a tener un encuentro el sábado, si mal no tengo entendido, Nacho, Sí. que llegó esta tarde-noche, este hombre, Sí. porque India es muy relevante en términos cuantitativos, casi 1.000 millones de habitantes, pero por sobre todas las cosas está empezando a ser cada vez más relevante porque es un mercado de consumo creciente al estilo de China de hace 20 años, digamos. ¿Es el que corre detrás o no? Le damos poca bola. Bueno, dicho en criollo, sí, Claro. no afrancesadamente. No, claro. Correcto. Bueno, Nacho, ¿cómo se vivió hoy en la Casa Rosada? Yo vi una imagen de Macri a la mañana, dije, ¡wow! ¿Vos la viste? ¿Cuál de todas? No, la imagen de la mañana cuando él hace... Hola, Pavo, bienvenida. Escúchame, la imagen, vos tenés una mirada específicamente femenina y muy apropiada para ayudarme a comprender esto. 3 años en la vida de Mauricio Macri. El peso específico en la cara del presidente. Hace rato que... ¿Podemos poner la imagen, Vanina, del Macri que estaba en campaña y el Macri que habló hoy dando la... Miren la diferencia, es un abismo. Está muy parecido al padre, ¿no?
Sí, Cada vez más sí, parecido a pero Franco. fíjense el desgaste de los 3 años de gobierno. Sí. Igual la anterior es... Es la foto de campaña. 2013 que la sacaron y Photoshop. 5 años son. Y Photoshop. Eso es una imagen de Instagram, de un video de Instagram, el de la derecha. Sí, el de esta mañana sin cuando le da la filtro, bienvenida. sin maquillaje. Claro, igual no ayuda mucho Sí. y cuando vos haces videos o haces la famosa selfie, el foco no es perfecto y el encuadre es distinto. De hecho, todos salimos o mascarones, diferente. Bueno, Pero después... igualmente lo hemos visto en otros discursos y yo lo noto mucho más canoso, más arrugas, como más desgastado. Bueno, que el poder desgasta. Bueno, ¿se acuerdan lo de Obama? Entró siendo un joven de 40, revolucionario, qué sé yo, salió hecho, no digo un viejo, pero un hombre mayor, ya entrado en años, ¿no? Que la impronta del presidente 2.0 había quedado perimida casi como el paso mismo de la tecnología después de 8 años de gobierno. Bueno, está Andrés Cisneros en línea. Me aguardan un minuto que quiero hablar con el ex vicecanciller. Doctor Cisneros, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cuán relevante imagina usted que puede llegar a ser esta cumbre del G20? Y en términos históricos, ¿cuál es o cómo usted la definiría a propósito de lo que estamos viendo aquí en la ciudad de Buenos Aires por estas horas? Mire, toda reunión del G20 es relevante porque el G20 es la plataforma de gobernabilidad más pesada del mundo. Ahí está el 80% del Producto Bruto del mundo, está el 75% del comercio del mundo, está el 60 y pico % de la población del mundo. Es decir, hay una concentración de poder y representatividad inigualable. Así que toda reunión, ninguna reunión del G20 pasa desapercibida. Ahora, esta reunión en particular me temo que no va a ser trascendente, no por culpa del G20, sino porque el mundo está en una situación tal que las agrupaciones supranacionales no están siendo ayudadas por los grandes poderes. Es decir, Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, están tratando de desarmar el mundo en la parte de la cooperación de las organizaciones multilaterales. Trump con el America First lo que ha dicho es, bueno, cada cual se arregla como puede y Estados Unidos no quiere tener más lazos de compromisos y va a negociar con cada país por separado y no queremos comprometernos más. Recuerde usted que una de las primeras cosas que hizo fue romper el NAFTA, la alianza con México y Canadá, después abortó el Transpacífico, el acuerdo transpacífico de Obama con los países del Asia, después canceló muchos de los acuerdos con la Unión Europea, amenaza con retirarse del acuerdo de París, y así seguimos y seguimos. Es un hombre que patea los tableros porque no quiere lazos o ataduras. Algunos lo va a renegociar, como está renegociando el NAFTA. El lunes se va a firmar un nuevo NAFTA, pero a la medida de Trump, ¿no? Y Putin representa la vieja vocación rusa de siempre, de, invadir a sus vecinos, el control de la región, y a eso le molesta. Es decir, la mayor molestia de Rusia siempre ha sido la Unión Europea. Y bueno, la Unión Europea está con serios problemas para mantener la unidad, está muy debilitada, y eso favorece ese propósito, tanto de Putin como de Trump, de que el mundo deje de tener tantos compromisos multilaterales. Una breve reflexión respecto al fenómeno chino. Mucho se habla de que esta es una cumbre para ver la preponderancia, recién lo conversábamos aquí, tanto con Julio Purman como con Eduardo Martínez y también con Luis Costa, respecto a si va a ser la cumbre, y Gustavo Segré también lo marcaba, la cumbre de China o la cumbre de Estados Unidos y quién va a tener más primacía sobre la región. ¿Hay algo de eso o no? Sí y no. Es decir, se ha exagerado un poco el avance chino en el mundo. Es decir, todavía a Estados Unidos le lleva mucha ventaja, sobre todo, le lleva mucha ventaja económica, comercial, financiera, y sobre todo en un elemento esencial en el mundo moderno, que es la tecnología. Es decir, estamos en medio de una cuarta revolución industrial. Usted recordará que la última revolución industrial había sido en el siglo XIX.
cuando las máquinas de vapor empezaron a generar en la industria. Y Argentina obtuvo el 7º Producto Bruto del mundo en aquella época, hasta 1910, una cosa así, alimentando la revolución industrial europea. Bueno, ahora hay otra revolución industrial, que es la revolución del Internet, de la inteligencia artificial, de la tecnología en general. Y allí, en el rubro científico y tecnológico, Estados Unidos lleva a China y a cualquier país del mundo una diferencia enorme, muy grande. China ha crecido mucho económicamente, va a seguir creciendo, pero, digamos, por muchos años Estados Unidos va a ser el país más poderoso del mundo, ¿no? Cisneros, lo último, ¿qué siente cuando Theresa May transita a Buenos Aires y se convierte en la primer ministro, en ser la primera tras Malvinas en visitar suelo argentino? Es bueno que esto ocurra. Es apenas un escalón, un peldaño, no es un acontecimiento que va a cambiar la historia, pero me parece bien, porque las grandes cosas, los grandes procesos se trabajan despacio, escalón por escalón. El tema de la soberanía de Malvinas no se va a resolver el jueves que viene, va a tardar muchas décadas, y en realidad depende poco de que venga o no venga el primer ministro británico. El tema de Malvinas se va a resolver el día que la Argentina vuelva a ser, como alguna vez fue, uno de los países más importantes del mundo, y los ingleses no pueden seguir ignorándonos. Cisneros, gracias por este ratito, como siempre, muy generoso por su tiempo, muy amable. Hasta la próxima. Andrés Cisneros, ex vicecanciller. Luis, te quiero liberar, estás con tu hijo, ha sido muy generoso por venir un día como el de hoy. Es difícil llegar, Nacho, padecido por el Paola, todo el mundo, ustedes también, muchas gracias, porque no es fácil. Pero les voy a pedir una última impresión de cada uno respecto a lo que estamos transitando. En cuanto a lo que viene, el foco, ¿dónde lo pondrían? ¿En que exista o no exista un documento común, por ejemplo? ¿O en lo que la Argentina pueda obtener bilateralmente en los acuerdos que va a rubricar con varios de los mandatarios, entre ellos Shinzo Abe, el presidente de Japón, por ejemplo, y sin ir más lejos? A ver, yo hago foco en Argentina, ¿no? Es decir, es lo que a nosotros nos importa. Generalmente Argentina ha sacado muy poco de ese tipo de reuniones. Si logramos sacar algo de Trump y los acuerdos con Gran Bretaña, yo estoy más que contento. Ya sacamos lo de Francia, ¿no? Que es una inversión de 380 y pico de millones de dólares para tecnología de vigilancia marítima, es decir, no está nada mal. Es decir, nosotros logramos sacar algo en una cumbre que el foco está en otro lado y nosotros medio como en la sombra logramos sacar 2 o 3 temitas. Yo estoy feliz. El resto yo creo que el tema central no se resuelve en esta cumbre, el tema China-Estados Unidos no se va a resolver acá. La intención de los dos es no resolverlo, porque justamente donde ganan ellos poder es no resolviendo este problema, ¿no? Seguir sacando músculo. Entonces, me parece que en este mar de confusión, lo que tiene que hacer la Argentina desde las sombras, de a poquitito, con un poco de paciencia, lograr estos pequeños acuerdos en privado, de alguna manera, ¿no? Muy bien. Julio. Coincido, es importante que Argentina use esta cumbre para encaminar algunos temas centrales, sobre todo para los aspectos financieros. Con China no hay que olvidar que el respaldo que obtuvimos del FMI tuvo mucho que ver con presidentes que están acá presentes y eso tiene que ser renovado. También hay cosas que hablar con otros países, el tema de Theresa May me parece muy relevante, y también que la cumbre salga bien, ¿no? Que no haya... Bueno, claro. Sí. Este tipo de cumbres es lo importante, que salgan bien y que no haya ningún conflicto, eso es lo más importante, ¿no? Sí, hasta acá el altercado pasa por la recepción de Macron, donde Michetti dio las explicaciones, y por el problema de comunicaciones del avión que transportaba Angela Merkel, que tuvo que volver a Colonia, en Alemania, y que va a llegar con demora y mañana no va a tener la bilateral prevista, entre otros, con Mauricio Macri, aunque se va a sumar por la tarde-noche, ¿correcto? Sí, exactamente. Lo de Michetti y Macron fue un malentendido, la verdad, insólito. Sí. Ella estaba esperándolo hacía una hora, aterrizó, esperaban que tardara un poquito más, como que le diera tiempo para llegar, bajó directo, correcto. No llegó a recibir. Trump llega a 15 en 15 minutos, más o menos. Y llegó el presidente de España. Llegó ya Pedro Sánchez. ¿Sabes quién lo recibió? No sé, porque Emilio Monzó fue. El futuro embajador en España, vos fijate, ¿no? Tenían un montón de gente para mandar. Lo mandaron a Emilio Monzó. Lo mandaron a Emilio Monzó. Ya le están diciendo, bueno, no vas a tener lugar, así que te vamos preparando la embajada en España. Está Ramón Puerta, que fue el que le hizo la primera reunión a Macri con Pedro Sánchez.
ahora ya lo mandaron a Monzó. Alguno le decía, ya estás rosqueándolo, bueno. Claro, porque esto se produjo en simultáneo, salió mucho más rápido, pasó mucho más rápido porque estaba llegando Xi Jinping. Xi Jinping que lo recibió Gerardo Morales, como contaba, y fue recibido con honores, además. Pedro Sánchez no forma parte del G20, viene de invitado observador, igual que Piñera. Claro. Es otra categoría, digamos. Sí, sí, Pedro Sánchez como Sebastián Piñera, claro. Bueno, de allí que también pasan otras cosas más allá de los 20 países del G20, ¿no? Sin duda, claro. Luis, lo último. ¿Imaginás que esto puede darle la posibilidad al gobierno de retomar iniciativa política que claramente la había perdido a propósito de la inestabilidad del tipo de cambio, pero que después terminó siendo ya problemas más severos, incluso políticos, con planteos internos, Carrió, la Unión Cívica Radical, el peronismo, Monzó, etcétera? Bueno, me parece importante lo que marca. Hay una cosa que es simple, lo que marca Julio, dice que primero que salga todo bien, eso es muy importante, o sea, que fluya la conferencia sin ningún problema. Después yo creo que hay dos elementos. Obviamente el intento de que esto repercuta hacia el interior, que la gente considere que ha sido todo un éxito y que por lo tanto en su público esto sea bien recibido, que de alguna manera reafirme que bueno, es un gobierno serio, en contacto con el mundo, etcétera. Todos los temas que le importan a su electorado. No al electorado de Cristina, que es un electorado de clase baja, que no tiene ningún contacto con el exterior del país, ¿no? Y después el otro elemento que me parece sí muy importante para el gobierno es de qué manera genera un diálogo de reconversión, de volver a generar interés por las inversiones, ¿no? El gran problema que el gobierno tiene hacia el exterior es que tiene una imagen fantástica, pero no termina de convencer para que la inversión... O sea, porque el mundo, sobre todo Estados Unidos, es muy celebratorio de la gestión de Macri en cuanto a la iniciativa, el rol en América Latina. Pero el problema es que los empresarios no terminan de ejecutar ningún tipo de inversión. Traducido en términos campestres, está todo muy lindo, pero el chancho no aparece. El poncho no aparece, perdón. Claro, le siguen diciendo que está todo lindísimo, ¿no? En general. Gracias, Luis. A vos, Paulino. Gracias, Julio. Gracias. Un placer.